El gobierno les anuncia muy felizmente que hoy, o a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Humo sobre el agua, canta Deep Purple, y en el fondo habla Manuel Adorni. A ver, varias cosas, ¿no? Con el anuncio. Primero, a simple vista, uno dice, ¿cuánto humo, no? Porque se anuncia como la disolución de la agencia recaudadora. Entonces, la primera sensación es, listo, no pagamos más impuestos, no hay que pagar más impuestos. Ahí decís, ¿cuánto humo? Sí. Luego aparece esto del achicamiento, ¿no? Ir contra la casta, esto que es tan propio de las banderas libertarias, ¿no? Reducir el Estado al mínimo, la participación del Estado al mínimo, que por supuesto linkea y hace juego con esta desculturización impositiva. Y en tercer lugar, bueno, ahí cuando empieza a correrse o a disiparse el humo, el cambio de mando en estas dos agencias de control, porque hay que decirlo, tanto la aduana como la nueva DGI, la DGA, Dirección General de Aduanas, como la Dirección General Impositiva, que vuelve a llamarse DGI, ambas bajo la órbita de este rebranding de la AFIP, que pasa a llamarse ARCA, son agencias de control. Perdón, es cierto, es un rebranding, pero ¿sabes lo que me hizo acordar a mí? Al tanquecito de la DGI de la época de la dictadura. Ustedes por ahí no se acuerdan, yo soy viejo. La dictadura, la DGI, la Dirección General Impositiva, tenía un tanquecito que te iba a buscar a tu casa. Pero posta, un tanquecito militar que te iba a buscar a tu casa para recaudar. Bueno, pero sacando la estética, digo, hay que volver a formar o a devolver la conciencia tributaria, porque también, digo, acarrea mucho argumento en contra y por supuesto válidos, trabajadoras y trabajadores que pagaban ganancias en una quita compulsiva y de repente vos tenés jueces que no están tributando, entonces eso por supuesto te pone una resistencia. Cuando uno va a ver cómo se traduce esto en los espacios comunes, o en los ámbitos donde tiene que traducirse, seguridad, salud y educación, bueno, entonces creo que también forma parte de la reculturización impositiva, bueno, algún tipo de coerción, pero no sé si con tanques, ¿no? Por supuesto que con tanques no. Bueno, a mí los tanques no me asustan los tanques, como no me asustan los service y no me asustan tampoco las violencias metafóricas verbales, porque bueno, creo que forma parte de la dinámica política y ahí hay que curtirse el cuero, pero... La reforma impositiva es como la reforma constitucional, digamos, son temas que, como que, son tan complejos, son tan tabú que nunca se tocan, quedan ahí. No, se van acumulando parches claro, que van deformando claro. aún más y termina siendo una maraña donde en definitiva te terminan diciendo cualquier cosa, que la carga impositiva... Que la carga impositiva o que la carga impositiva de Argentina es excesiva, cuando no ni a ganchos y cuando tenés básicamente una evasión, una economía que funciona en negro, más de la mitad de la economía funciona en negro y ese es el principal problema de cualquier estructura tributaria. Si vos tenés una economía que funciona en negro, claramente es el problema neurálgico de tu estructura tributaria. Claro. Pero volvamos a esto. Primero, un cambio de marca, AFIP que pasa a llamarse ARCA, no hay ninguna disolución de la agencia recaudadora, con lo cual eso le sacamos el humo. Tema achicamiento, ¿qué dice Adorni? Bueno, termino que se reduce el 45% de la planta porque 34% de cargos, dice cargos públicos, no se llaman así cargos públicos, entendemos que son los cargos políticos o los cargos designados, y el 31% de los contratos o de la planta de trabajadores. Entonces vamos a ver los números. Esto es lo que dice Adorni. Oficialmente, en ARCA hay 21.295 trabajadores. Okay. De esos, vamos a decir 21.300 para redondear, 21.300. De esos 21.300, solo 21 son cargos jerárquicos, o sea, cargos designados. Solo 21, porque son de los subdirectores para arriba. Todo lo demás es contratados o planta permanente. Con lo cual se eliminó el 45% de los cargos políticos, eliminó 10 más o menos. 10 personas, 10.
personas. Y el 31% de la planta, pero a la vez dice que... Sí, ya entendí. Pero a la vez dice que los despedidos son 3.155. 3.155 de los 21.200 y pico que te quedan sacando estos 10, sí. No te da 31%, te da 14,8%. O sea que Adorni, no echó a 31% de la prenda, echó el 14%. Si echó 3.155, si hay 3.155 empleados menos, sí. No es el 31% de Adorni, es el 14,8%. Sí. Y si eliminó el 45% de los cargos políticos, son solo 10 despedidos. Ese 45% son solo 10, son solo 10 despedidos. Sí. Digo, volviendo al número oficial original de que bajo la ex AFIP hay 21.295 trabajadores. Sí. Es como los 17.000% de inflación. Exactamente. Voy a sumarlo al 17.000% de inflación. Sí. A que el PBI se contrajo solo 0,6%. Este año también es otro dato del gobierno. Sí. Que jubilaciones y salarios le ganan a la inflación y sí. La nueva de Pablo Quirno el fin de semana, que la deuda en dólares cayó 46.000 millones, que es lo mismo que pidió Mauricio Macri, y eso es lo que logró reducir Javier Milei. Bueno, la verdad, Nobel a la contabilidad creativa una vez más. Bueno, ya sacando el tema del achicamiento, que también vuelve a ser relativo, si nos circunscribimos a la matemática científica, la que estudiamos, digo, claramente el achicamiento no fue ni del 45 ni del 34, está mucho más cerca del 14%. Bueno, nos queda el cambio de mando, ¿no? Bueno, se decía mucho que la aduana todavía permanecía la estructura del Frente Renovador, que Guillermo Michel operaba, de cierta manera en la sombra sobre ese ente de control, y que ahora el que avanza es Santiago Caputo. ¿Quiénes van? Bueno, va Andrés Vázquez, que va a la DGI. Andrés Vázquez tiene un currículum, más que un currículum, un prontuario, podemos decir, un prontuario muy extenso. El tipo formó parte de la DEA, se formó en el departamento. Bueno. Sí. Estuvo a cargo de la Regional Sur Metropolitana de la AFIP cuando 200 inspectores de esa agencia, esto fue en el 2019, fueron a Clarín. Fue en el 2009, claro, durante el primer mandato de Cristina, en una suerte de apriete cuando empieza la tensión post-125 y agitando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Claro. Este es Vázquez, con lo cual el nombramiento de Vázquez empezó a sonar como, es la espada de Caputo para ir a apretar a los medios. Ya cuando se instala eso y se lo asocia a Vázquez con esto, complejizando el debate, sospecha, ¿no? Está asustando mucho a los medios estos cambios. Entonces también los medios se están alterando, en algún lugar le tocan, ¿no? Otra vez, marcando dónde se lamen las heridas. Aprovecho esto que decís, le agrego el paréntesis de la noticia de que le sacaron el IVA, le pusieron el IVA en realidad. Que tiene que ver con esto, sí. Claro. Pero hay que decirlo, también ahí uno tiene que pensar, porque si no falta coherencia. Entonces, la información que ofrecen los medios, ¿es un bien comerciable? Hay que pagar para recibir la información, forma parte, es como un par de zapatos. Todo parece indicar que sí. Esta es la postura que tienen los medios cuando te piden suscripciones, te piden que pagues para poder acceder a sus contenidos. Entonces, si vos te estás pidiendo que yo te pague para acceder a tus contenidos, vos tenés que pagar impuestos. Si no, lo otro es entender que la información no es un bien comercial, sino que es un derecho, que es una construcción democrática, la pluralidad de voces, y en ese caso los medios tienen que estar abiertos y tienen que formar parte de una política comunicacional. Ahora, cuando vos haces convivir, vos querés cobrar pero no querés pagar impuestos, ahí tenés un problema. Ahí una vez más, me posiciono en esto, vos estás cobrando suscripciones, estás cobrando por tu contenido, tenés que pagar IVA. Tenés que pagar IVA. Sí, se da como en otra época, antes de que existiera la reelección, que siempre se decía, hay que reformar la Constitución, todos estábamos de acuerdo, pero decía, pero el gobierno lo único que quiere es la reelección, todo lo demás no le importa. Acá también está bien que paguen el IVA,
Pero desde los medios te dice, pero el gobierno lo quiere usar para presionar. No sospechar de eso, o sea, porque ahí está, digo, en realidad lo que vos haces es comprar el interés sectorial. Digo, una vez más, acá hay un interés sectorial muy fuerte que se está viendo afectado por el gobierno, y esto una vez más lo voy a anotar en las jornadas monetarias y cambiarias, en el pronunciamiento de Macri de ayer, cómo empieza a aparecer la palabra institucionalidad y que el presidencialismo rompe todos los espacios políticos y que hay que volver a las formas, a la corrección política. A mí todo eso me preocupa y me asusta porque eso yo ya lo escuché y ya sé qué es lo que trae. Digo, la irracional y la loca era Cristina también. Entonces, digo, es complejizar esos debates y empezar a ver cómo se alinean los intereses y se abroquelan los intereses atrás de una idea. Y sobre todo ver las fisuras, y acá quiero marcar un dato que es muy interesante, que es el del Colegio de Abogados, que le pide al Foro de Convergencia Empresarial, que es quien aglutina a EA y quizás a lo más concentrado del poder económico, que se pronuncie contra los dichos del presidente. El Foro de Convergencia Económica se deja de juntar y deja de tener como mesas políticas cuando viene un gobierno que lo contiene y que lo abraza, y no hay un pronunciamiento inmediato, y el Colegio de Abogados, que se caracteriza por ser lo más recalcitrante de la ortodoxia jurídica, rompe con el Foro de Convergencia Económica. Entonces, hay un quiebre hacia adentro del establishment que pone contra las cuerdas a Milei y quienes todavía lo siguen sosteniendo. ¿Y por qué se da esto? Entonces ahí es donde hay que meterse, porque si no uno se queda solo con ese discurso que parece ser el que más lo representa a uno, viendo que en realidad te están llevando o acarreando hacia un interés sectorial que no es el propio. Sí, no me haga elegir entre Clarín y... No es elegir, es entender... Pero vos sabés que está pasando lo mismo en el fútbol. Ahora le quieren volver a poner la carga impositiva que le había puesto Mauricio Macri a los clubes de fútbol, y es por la pelea, después lo vamos a ampliar, pero supongo la pelea que está teniendo con el Chiquitapia el gobierno, y no hay buenos y malos, es una complejización de las disputas de poder. Y en ese sentido identificar dónde se concentra el poder que permanece, ¿no? Digo, porque los gobiernos pasan, pero el poder permanece. Y esos son los que continúan o los que hacen imposible cualquier discusión sobre otro modelo o una alternativa. Digo, no. En definitiva, los funcionarios son una terminal, unos empleados que responden o no responden. Y cuando dejan de responder, empiezan a verse estas cosas. No es institucional, tiene malas formas. Javier Milei es violento desde que nació. Entonces ahora no es que Javier Milei nos tiene que sorprender por su nivel de violencia. Cuando se instala esto es porque algo está pasando. Digo, no es lo más violento que dijo Javier Milei, que habló de niños envaselinados en un jardín de infantes. Entonces ahora el tornillo del cajón... Bueno, el tornillo del cajón está cobrando tanta relevancia porque evidentemente algo pasa por atrás. Entonces, eso es lo que digo del humo. Digo, cuando hay que desmanezar... Hay negocios también. Bueno, y eso, entonces por eso no compremos el Milei paquete de intereses. También tiene sus intereses, Milei. Todos tienen sus intereses. Es una pelea por intereses. Yo creo que Javier Milei tiene un interés más que nada entre ideológico y de trascendencia personal de su modelo económico dogmático que tiene en la cabeza, mucho más que el enriquecimiento o el hacer negocios, como sí muchos de los que lo rodean, y por eso se sostiene y por eso llegó a la presidencia, porque también es un garante de ciertos negocios. Pero ya llamó a Sturzenegger, llamó a Caputo. Ahora cuando los empieza a joder, empiezan a pasar estas cosas. Entonces, si vemos, lo que hacemos es un recorte diario de la jornada, lo que vemos es un poder real llevando al gobierno contra las cuerdas, y esto se ve en la figura de Mauricio Macri, en el discurso de la institucionalidad y en el choque que hay entre la economía liberal y la libertaria que se está disputando en Washington. Y esto tampoco es joda, se está disputando en Washington ese choque. Son liberales, no son libertarios, y no es, bueno, estamos de acuerdo con la economía, pero no con sus modales o con sus formas. Es una discusión bien de fondo esa, y que realmente está llegando como a un punto de definiciones, y esto concentra la figura de Mauricio Macri y todas estas voces que empiezan a aparecer, como la de Mirta Legrand. El titular de la aduana es José Vélez. Se había jubilado y lo volvieron a traer a Vélez. Vélez con B corta. Eso iba a decir, Vélez con B corta. El tipo se cagó a trompadas en 2015 cuando laburaba en la aduana. Bueno, es un técnico
histórico y se supone que va a responder directamente a la figura de Santiago Caputo. Bueno, lo que vemos es esto, ¿no? Como el verdadero presidente. La concentración, marcamos esto, los sistemas presidencialistas ordenan los espacios políticos bajo la figura del presidente. Como no hay, o como eso es lo que se está disputando, hay crisis en todos los espacios políticos, en los radicales, en el PRO y en el peronismo. Pero la Libertad Avanza no es un partido político. Entonces tampoco el presidente logra aglutinar, y cuando empiezan a haber estos choques de intereses sectoriales, bueno, se está comiendo un apriete. El gobierno de Javier Milei a las claras se está comiendo un apriete, y la reacción, o esta es mi interpretación, sobre el rebranding de la AFIP tiene que ver con decir, no, bueno, mira, el que tiene acá el control soy yo, y vos te vas a ordenar bajo mi figura, y Macri diciéndole para loquito, y esto es el reflejo de una discusión hacia adentro del poder real.